Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este capítulo número 1 de Electrónica Digital. Recuerda que tenemos un capítulo 0 que explica los fundamentos básicos de la electrónica digital. Te lo estaré dejando por aquí en una tarjeta. El día de hoy vamos a hablar de las compuertas digitales, cuáles son, cómo funcionan y cuál es su naturaleza. La primera compuerta que vamos a analizar es la compuerta inversora. Este es su símbolo. La primera compuerta que vamos a analizar es la compuerta NOT o inversora. Como su nombre lo indica, invierte la entrada. Si yo tengo un 1 en la entrada, a su salida va a tener un 0. Si tengo un 0 en la entrada, a su salida voy a tener un 1. En las compuertas digitales se tiene una sola salida y se puede tener determinada cantidad de entradas, a excepción de la compuerta NOT. La compuerta NOT es la única compuerta que solamente tiene una entrada. Vamos ahora con la compuerta AND o multiplicación. Es una compuerta que se encarga de hacer operaciones de multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, 0 en la entrada A y 0 en la entrada B, sería 0 por 0, 0. Si tengo 1 por 0, eso es 0. Si tengo 1 y 0 multiplicado es 0. Y si tengo 1 por 1 es 1. Dicho de otra forma, la única manera en que la salida es 1 es cuando las dos entradas son iguales a 1. Aquí pueden haber 2, 3, 4, X cantidad de entradas. Pero para que sea 1 su salida, todas las entradas tienen que ser igual a 1. Eso es la compuerta AND o multiplicación. Vamos ahora con la tercera compuerta, que es la compuerta OR o compuerta de suma. En esta compuerta se genera la función matemática de suma binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a sumar todas sus entradas. En el primer caso, si yo tengo 0 más 0, eso es igual a 0. Si yo tengo 1 más 0, eso es igual a 1. Si yo tengo 0 más 1, eso es igual a 1 en su salida. Y si yo tengo 1 más 1, ¿qué será? Pues como vimos en el capítulo anterior, y si no lo has visto te dejo por aquí la tarjeta, habíamos dicho que el número 2 dentro de la codificación binaria era 1, 0. Pero en las compuertas solamente tenemos una salida. Y como veremos en el capítulo siguiente, en el álgebra booleana, las reglas matemáticas de la codificación binaria, 1 más 1 es igual a 1. Para propósitos prácticos. Entonces, esta compuerta en su salida va a ser 1 solamente si alguna de las entradas es un 1. Puede ser una individual o pueden ser ambas. Esto es la operación de suma. XOR o OR exclusiva. Esta compuerta tiene una particularidad. Simbólicamente se parece mucho a una OR. De hecho, su nombre tiene la palabra OR. Pero este símbolo que está acá hace referencia a la X y habla de la exclusividad. En esta compuerta su salida va a ser 1 solamente si alguna de las entradas es 1, pero que solamente haya una. Si solamente una de las entradas es 1, a su salida será 1. De lo contrario es 0. Veamos, 0 y 0, no hay ningún 1, entonces la salida es 0. 1 y 0, su salida es 1 porque hay un 1 a la entrada. En la combinación 0, 1, su salida es 1 porque solamente hay una entrada que tiene el valor 1. Pero si las dos son 1, entonces no se cumple la exclusividad y la salida es 0. Dicho de otra forma, esta compuerta va a dar 0 únicamente cuando todas las entradas de esta compuerta sean iguales a 1. Y va a ser 1 solamente si una sola de sus entradas es igual a 1. Es exclusiva. Un poco exquisita. Imaginemos el siguiente caso, que tenemos una AND, que es la compuerta de multiplicación, y a su salida conectamos una NOT. El resultado de esto es la cuarta compuerta, que sería la NAND, que es multiplicación invertida. Como su nombre lo indica, la primera compuerta, esta parte de la compuerta hace referencia a la AND, y este símbolo de redondel hace referencia al NOT.
Por cuestiones de comodidad, su símbolo no es el de arriba, sino el de abajo. Siempre que veamos en un diagrama electrónico este pequeño círculo, indica que su salida es negada, invertida o cualquiera de los sinónimos que hacen referencia a la compuerta NOT. Entonces, veamos. 0 por 0 es 0. Invertido es 1. 1 por 0 es 0. Invertido es 1. Igualmente acá. 0 por 1 es 0. Invertido es 1. Igualmente acá. 1 por 1 es 1. Invertido es 0. Igualmente acá. Entonces podemos comprobar de que la compuerta NaN es efectivamente una compuerta AND conectada a su salida con una compuerta NOT. Vamos ahora con la quinta compuerta, que es la NOR. Y si han venido entendiendo lo que hemos visto hasta ahora, ya podrán entender a simple vista de qué trata esta compuerta. Es una compuerta OR de suma conectada a su salida a un inversor, es decir, suma invertida. En el caso de que tengamos 0 más 0, eso es 0, invertido es 1, igualmente acá. Si yo tengo 1 más 0, eso es 1, invertido es 0, igualmente acá. Si tengo 0 más 1, sigue siendo 1, invertido es 0. Y cuando la suma es 1 más 1, es 1, invertido es 0. Igualmente, su simbología es igual a una OR, pero al final tiene este símbolo que hace referencia a que tiene su salida invertida y su nombre es NOR. N del NOT y OR de suma, suma invertida. Vamos ahora con la última compuerta digital, que es la XNOR, exclusividad invertida. Entonces es un poco más difícil de entenderlo a simple vista. Recordemos que la XOR es exclusividad y su salida solamente va a ser igual a 1 si solamente una de sus entradas es igual a 1. En este caso, su salida es 1, invertido es 0, igualmente acá abajo. En el segundo caso, si tenemos la entrada 0 y 1, solamente una de las entradas es un 1, por lo tanto su salida es un 1. Invertido es 0. Como podemos ver. Si ambas entradas es igual a 1, entonces su salida es 0. Invertido es 1. Esta es la última de las compuertas. A continuación vamos a ver ahora la tabla de la verdad de cada una de las compuertas, lo cual resume todo esto que acabamos de ver. Todos los circuitos digitales tienen una tabla de la verdad. La tabla de la verdad hace referencia a qué valores o cuál va a ser la salida del circuito o componente según su entrada. En el caso del inversor es muy sencillo. Si la entrada es bajo, su salida es alto, y si su entrada es alto, su salida es bajo. En el caso de la AND, solamente va a ser 1 su salida si ambas entradas o si todas sus entradas son iguales a 1. En caso contrario, su salida es 0. En el caso de la OR, su salida solamente va a ser 1 si alguna de sus entradas es igual a 1. Y solamente va a ser 0 si todas sus entradas son igual a 0. La OR exclusiva, su salida va a ser 1 solamente si una sola de sus entradas es igual a 1. En caso contrario es 0. NaN o multiplicación invertida, su salida va a ser 1 siempre que al menos una de sus entradas sea 0. Y solamente va a ser 0 su salida si las dos entradas o todas sus entradas son iguales a 1. Multiplicación invertida. Ahora vamos con la NOR o suma invertida. Su salida va a ser únicamente 1 si sus dos entradas o todas sus entradas son igual a 0. Si alguna de sus entradas tiene un 1, entonces su salida es 0. Por último tenemos la NOR exclusiva o exclusividad invertida, cuya salida va a ser 1 solamente si sus entradas son iguales. Nótese esta particularidad.
Si todas las entradas son 0, su salida es 1. Si todas sus entradas son 1, entonces su salida es 1. Quiere decir que si hay la combinación entre 0 y 1 en sus entradas, la salida es 0. Y esta sería la última de las compuertas con su tabla de la verdad. Ahora vamos a hablar de las tecnologías utilizadas dentro de los circuitos digitales. La primera y quizá la más conocida es TTL, que es lógica transistor-transistor. Este software que estamos utilizando es Proteus Isis. Este es un simulador electrónico. Aquí en esta parte podemos ver los componentes. La serie TTL se identifica con los números 74. Si buscamos por acá, vamos a ver que está TTL 74 series, ALS, AS, ACBT, F, etc. Estos prefijos a lo último hablan de ciertas características. Por ejemplo, hay algunos que son con velocidades de conmutación más altas o componentes que son más rápidos que otros. Cada una de estas series tiene sus particularidades, pero en aspectos generales todos los componentes TTL, al menos en compuertas digitales, son de la serie 74. Aquí podemos ver las compuertas y hay varias variantes. Algo que no vimos en la parte anterior es que en efecto las entradas también pueden estar negadas. Y en ese caso son variaciones de las compuertas originales. Pero en esencia estas son poco utilizadas. Esta simbología que está acá hace referencia a la normativa europea. Sin embargo, es muy poco común. Yo particularmente nunca me he visto con la necesidad de utilizar esta simbología o siquiera haberla visto en algún diagrama profesional. Podemos ver aquí están todas las compuertas y sus variaciones, y podemos ver también su encapsulado, y esta parte es muy interesante. Si nos damos cuenta, al lado izquierdo el pin que está hacia arriba está de forma cuadrada y los demás en forma circular. Eso nos indica que es el número 1. Todos los circuitos dentro de electrónica, según su encapsulado, por ejemplo este es DIL14, pero también está SO14, que es para SMD, de soldadura superficial. Y aquí vemos una muesca. Todos los circuitos integrados tienen una muesca. Ese me indica que es el pin número 1. Y hacia abajo va aumentando los pines, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, en este caso hasta el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. No es que aquí empieza 7 y en otros va a empezar por aquí 8, 9, no. Siempre se termina aquí y en el siguiente lado se comienza, se continúa la serie. 7, 8, 9 hasta el 14. Y esto, DIL 14, hace referencia a este tipo de encapsulado que es de perforación. Y este hace referencia a soldadura superficial. Muy bien, ¿qué particularidades tiene la serie 74? Bueno, que es TTL, que es lógica transistor-transistor. Por ejemplo, esta sería la 7400. Si nosotros quisiéramos comprar un integrado NAND, tendríamos que buscar el 7400. Ahora, imaginemos que queremos buscar el mismo componente, pero dentro de CMOS, que es la otra tecnología, que es semiconductor de óxido de metal complementario. Esto hace referencia a la forma o en la manera en la que están construidos los transistores. Todas las compuertas tienen su equivalente en transistores. Nosotros podemos crear una compuerta con transistores. Se puede hacer. Esa es la base de la electrónica, los transistores. Y bueno, hay transistores BJT y hay transistores CMOS o MOSFET, y con esto se pueden hacer compuertas. Entonces básicamente los TTL son transistores BJT y los CMOS son compuertas hechas con transistores MOSFET. En este caso vamos a buscar la NAND y vemos la serie CMOS 4000. En este caso es la misma compuerta, pero en este caso es
40 ohms. Y ustedes se preguntarán cuál es la diferencia. Bueno, la diferencia en sí son los niveles lógicos. TTL y CMOS utilizan niveles lógicos distintos. Esos niveles los vamos a ver a continuación. En TTL, un 1 lógico, y a este 1 vamos a pasarle una línea. Cuando a esto le pasamos una línea, hacemos constancia de que es un 1 lógico en lenguaje binario. El 1 lógico es aproximadamente 3.5 voltios a 5.5 voltios. El 0 lógico a nivel de voltaje es aproximadamente 0 voltios a 2.2 voltios. Quiere decir que tenemos un rango indeterminado que va aproximadamente de 2.3 voltios a 3.4 voltios. Si el voltaje de nuestra compuerta en una entrada o en su salida, en su defecto, tiende este valor, no sabemos qué va a pasar. Este valor es indeterminado, también se conoce como zona muerta. Y es un valor que siempre tenemos que evitar. ¿Cuáles son las causas de que una compuerta tenga estos valores de tensión? Puede ser algún corto o algún componente que está teniendo un consumo excesivo y hace que la fuente baje su voltaje. Una fuente, en este caso, no sería una fuente de laboratorio, sería una fuente deficiente. Otra de las posibilidades es que haya alguna resistencia conectada en serie o en paralelo o algo que esté haciendo una división de tensión. En ese caso podría bajar los valores y llegar a este nivel indeterminado. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener con TTL? No superar el voltaje de alimentación más allá de los 5.5 voltios porque podemos quemar el integrado. Estas son las consideraciones o niveles lógicos de TTL. Dentro de CMOS, el 1 lógico hace referencia al 70% a 100%. ¿De qué? De BDD. Eso hace referencia a los transistores MOSFET, donde tenemos un pin que es drenador. Y el 1 lógico es el 70% de BDD al 100%. BDD puede ser de 3 voltios a 24 voltios. No es un valor fijo como en TTL. Para el 0 lógico, ya que esto es un 0, es de 0% a 30%, igualmente de BDD. Y la zona indeterminada va a ser aproximadamente del 31% a 69% de BDD. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues podemos utilizar, por ejemplo, una batería de 12 voltios, una batería de 9 voltios, dos baterías de litio que suman aproximadamente 8.2 voltios, 8.4 voltios cuando están cargadas, y los circuitos no se van a quemar. Incluso podemos utilizar una batería de reloj de 3 voltios. Por eso es que los relojes de pulsera, los relojes digitales, tienen una batería de 3 voltios. Por eso es que las computadoras, la tarjeta madre, tiene una batería de 3 voltios, porque es tecnología CMOS. Ventajas contra TTL. Esta es una de las ventajas. ¿Cuál sería quizás la desventaja? Bueno, una de las desventajas más populares o más conocidas o más sonadas dentro de la electrónica es que los CMOS se queman por la estática. Es verdad, es una verdad a medias. Lo que pasa es que estos son componentes de los años 80, de los años 70, y en aquel entonces es cierto que si uno agarra estos integrados con carga estática dentro de las manos de nuestro cuerpo, podemos quemar los integrados. Sin embargo, ya al día de hoy los integrados CMOS más actuales tienen un pin, o mejor dicho, tienen en cada una de sus entradas o salidas tienen un diodo Zener.
Este diodo Zener lo que hace es regular ese voltaje de la estática de nuestro cuerpo o de cualquier otro equipo y lo regula a un valor de tensión que no queme el integrado. Por supuesto, los integrados más antiguos, como por ejemplo las compuertas hechas en CMOS, sí son susceptibles al voltaje estático. Por eso se recomienda utilizar una pulsera antiestática o en su defecto drenar la estática de nuestro cuerpo agarrando una pieza metálica o tocando nuestras manos contra el piso, una pared o algo por el estilo. ¿Cuáles serían las ventajas del TTL? TTL pues son más fáciles de encontrar, son un poco más robustos, al margen de que el voltaje quizás sea una limitante, que es solamente 5 voltios. Son equipos que es difícil que una compuerta TTL se queme en comparación con una CMOS. También a nivel de velocidad, TTL es un poco más rápido. Claro, también va a depender de la familia de los componentes. Pero TTL en esencia es quizás un poco más rápido. ¿Cuál es otra de las ventajas de CMOS? Una de las ventajas de CMOS es que la producción de transistores, la fabricación de transistores MOSFET es mucho más sencilla que la fabricación de transistores BJT. Por eso es que los procesadores de computadoras al día de hoy, Intel, AMD, los Ryzen i3, i5, i7 y i9 están fabricados con tecnología MOSFET, porque hacerlos miniatura es mucho más sencillo. Y en ese sentido creo que CMOS ganó la batalla contra TTL. Ya esto es quizás un poco una apreciación personal. Aunque bueno, cada una de estas tecnologías, por lo menos a nivel de compuertas, tienen sus ventajas y sus desventajas. Bueno, a nivel personal les tengo que comentar de que los integrados que habíamos visto o las cosas que hemos visto de las compuertas a nivel de integrados al día de hoy son prácticamente inservibles, más allá de un ambiente educativo universitario. Estos son componentes que tienen más de 30 años. Utilizar esto no tiene ningún sentido en la vida real. Sin embargo, los conocimientos que hay detrás, o la aritmética, o la matemática, o los fundamentos de estas compuertas son representaciones del álgebra de los números binarios, y eso sí es algo que está presente en nuestro día. Todos los equipos digitales utilizan lenguaje binario y las compuertas hacen una representación matemática de las características de este lenguaje. Todos los software que nosotros estamos utilizando, este software que yo estoy utilizando para hacer estos dibujos o garabatos, utiliza lenguaje binario y en el fondo esto tiene compuertas. Quizás no a nivel físico, pero sí a nivel de programación. También que muchos de los conocimientos que vemos en las compuertas se pueden hacer una traspolación a otro tipo de cosas. Por ejemplo, los PLCs se pueden programar de varias formas. Una de ellas es diagrama de bloque y muchas veces estos bloques son diagramas de compuerta. Entonces nosotros podemos agarrar las compuertas, dibujamos el esquemático y el PLC se programa. Ojo, cada PLC, dependiendo de la marca, tiene sus propias particularidades. Hay unos que son bloques que no tienen nada que ver con compuertas digitales, pero hay otras marcas que sí. También la álgebra booleana, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, se puede utilizar para programar PLCs en lenguaje escalera. El lenguaje escalera o ladder es un lenguaje que se utiliza para programar PLC y utilizan algo dentro de su lenguaje que se llama bobinas. Se pueden hacer bobinas equivalentes a compuertas digitales, aplicar álgebra booleana y hacer una programación mucho más corta y efectiva. Les quiero decir con esto de que más allá de los integrados, más allá de los componentes de forma tangible, el valor que tiene estos conocimientos es a nivel de comprensión y a nivel de programación. Esto es lo que diferencia un ingeniero de un niño de 13 años que se vio algunos videos por YouTube y programó un Arduino, hizo un robot, se compró un kit. Esa es la diferencia y eso es lo importante.